Muy bien, buenos días. Mi nombre es Elizabeth Sánchez Morales. Soy estudiante de la UNED. Actualmente estudio lo que es la carrera de bibliotecología. Eh, Voy a proceder a realizarle una serie de preguntas para lo que es mi trabajo de derechos de autor. Muy bien. Eh, ¿Me podrían regalar su nombre completo? Mi nombre completo es Fabiola Espinosa González. Muy bien. Y el mío sería Marcos Eh, Aurelio Vargas. Perfecto. ¿Biblioteca para la cual trabajan? Biblioteca Conmemorativa Orton y Cacati. Perfecto. ¿Me podrían regalar una descripción de lo que ha sido su experiencia profesional? Ujú. Bueno, en mi caso, yo tengo 3 años acá, soy referencista, bueno, me encuentro en el área de referencia, acompaño al compañero Marco y acá he sido responsable de los planes de inducción, de promoción, que es todo esto de redes sociales y demás de la biblioteca. Y además de eso, junto con el compañero, trabajamos en lo que son atención de solicitudes, tanto físicas, ¿verdad?, como virtuales, préstamo de documentos y lo que es un curso que se da desde la biblioteca, donde, por ejemplo, se abordan temas como normas de referencias, que acá hay unas normas específicas que son las normas ICACATI, además de búsquedas en bases de datos y ese tipo de cosas. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora bien, voy a proceder con lo que son las preguntas. En total Ujú. son 10. Ok, la primera sería, ¿cuáles son las principales responsabilidades de un bibliotecólogo especializado en relación con la protección de los derechos de autor? Bueno, en nuestro caso, que somos una biblioteca especializada en temáticas como agricultura, ganadería, ciencias forestales, más reciente cambio climático, cadenas de valor y temas más actuales, em, tenemos no, nos regimos, la biblioteca como tal se rige bajo un reglamento donde se establece que en el área de derechos de autor, colaboramos con búsquedas para las solicitudes que hacen las personas, ¿verdad? Pero todo esto va de la mano con el respeto a los derechos de autor. Entonces, es nuestra responsabilidad, si por ejemplo llega una solicitud de un documento, verificar si nosotros podemos compartir ese documento, si el documento está disponible en el repositorio o si es un documento restringido porque está en alguna revista de pago o porque ya sea tenemos acá alguno físico y no lo podemos digitalizar. Y en ese mismo reglamento bueno, se establece que podemos digitalizar un documento impreso hasta un 20% máximo. Entonces también nos regimos bajo el Código de Ética del COPROBI, bajo la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos y bajo la Ley de Procedimientos de Observancia de Derechos de Propiedad Intelectual. Entonces, bajo todo eso van las responsabilidades, ¿verdad? En el caso de nosotros que atendemos todo lo que es solicitudes de digitalización y solicitudes de que les enviemos artículos y demás. Muy bien, de hecho, ahí venía la segunda pregunta. ¿Qué medida implementan en su biblioteca para garantizar el respeto a los derechos de autor en el acceso del uso de los materiales? ¿Ok? Sí, bueno, como mencionaba en el reglamento, se estableció, bueno, porque este reglamento se actualizó el año pasado, entonces se estableció que en el caso de lo que es solicitudes de digitalización, aplica solo para documentos de colección general, porque acá también tenemos una sección que se llama colección semilla, que es donde están todos los documentos que dieron origen a la biblioteca. Entonces, esos documentos no se pueden digitalizar porque tienen todo un tema de preservación y demás. Entonces, solo se digitalizan los documentos de colección general. El plazo de envío ya se establece que es de 8 a 10 días hábiles y todo lo que es digitalización es un 20% máximo bajo ambas leyes. Y en nuestro caso, los dos revisamos cuando recibimos solicitudes tanto de digitalizar algún documento que está en físico como de enviar algún documento que puede ser que en el repositorio esté restringido o que se encuentre a la venta, ¿verdad? Que eso es otro de los casos por los que algún documento no puede estar disponible para descarga. Muy bien.
Vamos con lo que es la tercera pregunta. ¿Cómo maneja la biblioteca las solicitudes de copias de las obras protegidas por derechos de autor? Ok, en el caso de lo que es envío de documentos, si el documento se encuentra en acceso abierto, no hay ningún problema, inclusive en el repositorio se detienen para descarga. Si en el repositorio, bueno, aquí se manejan dos repositorios, el repositorio ICA y el repositorio CATI. Si en cualquiera de los dos algún documento está restringido, nosotros valoramos la solicitud, ya sea porque el repositorio esté en alguna revista que sea de pago, en ese caso no se podría compartir, o porque el documento esté a la venta. Ya lo que es ICA, casi todo lo tienen en acceso abierto, pero en el caso de Katy hay algunas obras que todavía se mantienen a la venta. Entonces, si es algún documento que está a la venta, tampoco se puede compartir. Y en el caso que te mencioné de los documentos que están acá, que son muy antiguos, eso es por la manipulación y la antigüedad que tienen, tampoco. Y en lo que es colección general, que sí se puede digitalizar, se digitaliza solo el 20%. Entonces, lo que son obras protegidas, eso se mantiene resguardado, pero no se puede enviar ni hacer ningún proceso de digitalización. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Qué desafíos enfrentan al tratar de equilibrar el acceso público al conocimiento con el respeto a los derechos de autor? Bueno, más que todo, podría mencionar dos casos. El primero, que bueno, la mayoría de lo que están en los repositorios está en acceso abierto, entonces nosotros quisiéramos como que toda esa información sea consultada, ¿verdad? Pero si hay algún caso, como los que te menciono, que está restringido, ese es uno de los retos o de los desafíos, porque hay que explicarle a la persona por qué es que ese documento no se puede compartir, ¿verdad? Siempre se le explica que, por ejemplo, en el repositorio está la información referencial, pero está restringido, ya sea porque es un documento de pago, porque no hay solo un autor, hay varios autores y se rige bajo los derechos de todos los autores, ¿verdad? No solamente si alguno lo permite compartirlo, pues depende de las demás personas autoras. Y además de eso, em, lo que pasa, por ejemplo, cuando una persona nos pide un documento de su autoría, ¿verdad? Que también hay que valorar esos casos. Si yo puedo compartírselo a la persona porque esa persona es autora o si no puedo porque tal vez trabajó en conjunto o financiado por otra institución. Entonces, esos son como los desafíos que enfrentamos. Y otro que acá tenemos las impresoras tienen sus escáneres, pero no tenemos equipo como tal para digitalizar. Por ejemplo, en los casos de que yo digitalizo un documento y el documento me va a recuperar palabras claves, entonces yo puedo hacer búsquedas de palabras claves de ese documento, sino que lo único que podemos hacer es escanearlo y queda como si fuera el escaneo normal de una hoja. Ujú. No tenemos los implementos para poder digitalizar como se debería hacer, ¿verdad? Sí, claro, comprendo. A veces suele ser complicado, imagino, cuando alguien te pide algún documento del cual no pueden tener acceso y es como que no lo comprenden el por qué. Y bueno, Ujú, dicen, sí, al claro. final dicen, bueno, ¿qué se le puede hacer? Dame otra opción. Ujú. Muy bien. Eh, Ahora bien, ¿cómo educan a los usuarios de la biblioteca sobre la importancia y las limitaciones de los derechos de autor? Sí, buenas. Bueno, En lo que respecta a este tema, se trata de educar a los usuarios mediante lo que son programas de alfabetización informacional específicamente. Se trata de crear esa conciencia mediante el uso de las normas de reacción de referencias bibliográficas. En este caso, como mencionaba Fabi anteriormente, nosotros utilizamos lo que son las normas de referencia SICA-CATIE, pero también si alguno de los estudiantes, investigadores solicita o quiere conocer sobre algún otro estilo de citación, nosotros con muchísimo gusto generalmente lo trabajamos.
Entonces, esta es una de las formas en las cuales nosotros educamos tanto a la comunidad usuaria, estudiantes, investigadores, a quienes nos visitan. Y otro de los detalles también relacionados a los procesos de formación, educación o concientización más que todo sobre el tema de derechos de autor, es que dentro de un curso de desarrollo de competencias informacionales que la biblioteca brinda, hay un apartado que se dedica específicamente a esto. Entonces, parte de eso es la metodología por la cual se educa a los usuarios en este tema. Ok, perfecto. Ahora bien, como siguiente pregunta tengo, ¿han enfrentado algún caso de conflicto relacionado con los derechos de autor en la biblioteca y cómo se resolvió? Sí, voy a contar brevemente una situación que se vivió hace algunos años, específicamente no en un periodo de que ninguno de los dos estuviéramos por acá. Ahora Fabi mencionaba un poco sobre la experiencia que hemos tenido acá en el departamento de referencia, y hace ya algún tiempo, en un momento se recibió una solicitud de un usuario, pensamos que era un usuario, era un investigador en este caso, que solicitaba un documento de su autoría. Entonces él era el autor del documento, solicitó el documento en su momento, desde esta biblioteca, uno de los funcionarios se lo envió, y ese documento la persona lo estaba solicitando como una trampa, por así decirlo, Mm, porque la persona sabía que ambas instituciones son instituciones con un músculo económico importante. Entonces si tuvieran en el caso alguna demanda, ellos podrían cubrir la demanda en ese caso. Entonces, este... mm, la persona solicitó el documento vía correo electrónico, la biblioteca se lo compartió, y luego la persona encargada de referencia constató que la persona que lo solicitó era el mismo autor. Entonces el autor corroboró que el documento se estaba comercializando. ¿De cómo se solucionó? La persona obviamente realizó una demanda contra, en este caso, las ambas instituciones, y ambas mm. instituciones tuvieron que negociar un pago, ¿verdad? Sí. Sí, qué difícil, qué duro. Les Sí. pusieron una trampa, básicamente, Eso sí. pasa mucho. Mencionan que hay gente, hay autores algunos autores, generalmente quienes realizan esos son quienes tal vez no hayan logrado alcanzar como ese éxito o posicionamiento mediante publicaciones. Entonces, buscan la forma tal vez de obtener dinero por otros medios, y ese ha sido Claro, hay gente que hace claro. eso. Ujú. Sí, Como dirían popularmente, tanteando a ver qué es lo que están haciendo con mi obra las bibliotecas para ver si están cumpliendo o no, y si no, pues bueno, ¿verdad? sí. O, sí, entiendo. Bueno, desde la experiencia de ustedes, ¿cómo cree que las bibliotecas pueden contribuir al desarrollo de las políticas públicas relacionadas con los derechos de autor? Sí, respecto a esta consulta, es importante que el rol del profesional en información es quien está al día a día con usuarios, con consultas, quien recibe consultas por correo electrónico, quien recibe consultas presenciales. Entonces es muy importante valorar que el profesional en información, en este caso el bibliotecólogo, es el encargado o quien puede dar una perspectiva muchísimo más real de del desarrollo de políticas que beneficien o perjudiquen los derechos de autor. Porque, y por ejemplo, en algunos casos, como mencionábamos anteriormente, o son casos que se ven, se puede pedir un documento, se puede imprimir un porcentaje, o se puede fotocopiar un porcentaje del documento, el 20% mencionaba Fabi. Pero ¿y qué pasa si yo imprimo el 20% todos los días? ¿Qué me limita a mí a no al final de una semana poder obtener el documento de manera completa? Entonces, ese tipo de políticas, más que todo con énfasis académicos y científicos, ese tipo de políticas tienen que ir cambiando y tienen que irse modificando, ¿verdad? Para que puedan realizarse de mejor manera. Y es ahí donde el bibliotecólogo aporta su experiencia, ¿verdad? Y puede manifestar un criterio sobre este tema. Claro, así Sí, es. sí, Muy bien. con ¿Cuál es permiso. su propio? Continúe, no hay problema. No se preocupen. Muy bien. Vamos con la antepenúltima pregunta. ¿Cuál es su opinión sobre la digitalización de contenidos en las bibliotecas y su impacto en los derechos de autor? Ok, bueno, em, yo pienso que las bibliotecas o inclusive los profesionales en bibliotecología, las personas que trabajamos en esta área, tenemos
mucho expertise en esa área porque solo nosotros sabemos, bueno, nosotros y nosotras sabemos las áreas y tal vez cosas que ahora se dejan fuera de la ley o que la ley no cubre, ¿verdad? Es correcto. Ok, ahora bien, ¿qué rol juegan las bibliotecas especializadas en apoyar la investigación y el uso ético de las obras protegidas por los derechos de autor? Ujú. Bueno, en el caso de nosotros, que somos una biblioteca especializada en los temas que ya mencioné, siempre que trabajamos o enviamos, respondemos solicitudes y tienen, por supuesto, entre ellas se incluyen los derechos de autor, em, siempre en el caso, por ejemplo, de digitalización. Si es con fines académicos, siempre se le va a aclarar a la persona que ese documento va a ser para fines académicos, ¿verdad? No se puede comercializar y si compartimos un documento, solamente esa persona lo puede tener. Ya obviamente hay ahí una cuestión de conciencia de cada persona, ¿verdad? Si le hace el Ujú. uso correcto a ese documento, pero como biblioteca que tiene ese rol en la investigación y en la parte académica, tratamos de que siempre se concientice a la persona o a las personas para que se haga un uso correcto, ¿verdad? Y obviamente que todo lo que está en papel, ¿verdad? Por ejemplo, esto que está en los reglamentos, sí lo apliquemos todos los días, porque de nada vale que esté ahí, pero no se aplique. Entonces Ujú. siempre se mantiene y en los cursos que damos y en las formaciones que damos, eso se explica y obviamente vamos a tratar de que la mayoría de información esté disponible, pero siempre respetando, ¿verdad? En los casos que no se puede, Claro, ya porque se nos sale de las manos. claro. Ahora bien, ya como última pregunta, ¿considera que la legislación actual sobre los derechos de autor responde adecuadamente a las necesidades de las bibliotecas? ¿Y por qué? Bueno, nosotros que nos basamos en las dos leyes que mencioné y en el código, yo siento que hay casos, inclusive lo he hablado con el compañero, que hay casos que no se incluyen o que al menos las leyes los dejan por fuera porque son leyes que incluyen, qué sé yo, no solamente los libros, incluyen lo que es textiles, música, o sea, como que tiene varios casos, pero no hay uno específico para lo que son este tipo de documentos y toda esta parte, ¿verdad? En lo que están las bibliotecas inmersas. Entonces, yo siento que si tal vez se hiciera como un apartado mayor, em, en esas leyes sobre todos los casos que se pueden ver en una biblioteca o en un centro de información, sería mejor para que la persona profesional pueda tener el respaldo de las decisiones que está tomando, ¿verdad? Que se rige bajo esta ley. O bien que ya sea que tengamos un código específico, una ley específica para el derecho de autor en las bibliotecas o para los profesionales en bibliotecología, cualquiera de las dos, pero que sí pueda abarcar todos esos casos, porque como le digo al inicio, cuando yo ingresé acá, yo tenía conocimiento de la universidad, de los casos que podía haber en los cursos, pero cuando llegué aquí me encontré con un millón de casos que tal vez no había aprendido en mi tiempo Ujú, como estudiante. ujú. Entonces, sí, o sea, definitivamente siento que se puede ampliar o inclusive crear algo específico para nosotros y también poder tener ese respaldo, ¿verdad? De Claro, por qué claro. estamos tomando las decisiones que estamos Sí, tomando. sí, claro. Bueno, pues eso sería todo. Más bien les agradezco a ambos, a Marco, a ti, Fabiola, por el Ujú. tiempo brindado, ¿verdad? Esto va a quedar grabado, se lo tengo que enviar al profesor, tengo que, de hecho, transcribir las preguntas. Entonces, perfecto, muchísimas gracias. Con mucho gusto y a la orden para lo que necesite. Gracias. Un gusto.